de la multidrogo resistente, cuando ustedes lleven pues infectología o empiecen a rotar con docentes que rotan en pisos donde se hospitalizan pacientes multidrogo resistentes, este patrón lo van a ver con bastante frecuencia, ¿no? Sobre todo, muy, yo diría rápidamente ustedes lo pueden reconocer en una radiografía simple de tórax. Porque no se olviden siempre, para el manejo como un algoritmo inicial, siempre vamos a empezar en el sistema respiratorio con una radiografía simple, ¿no? Ustedes han visto que los patrones, ¿no? Con sus signos, sus respectivos signos muy característicos, lo pueden, ¿no? Reconocer sin ningún problema. Por eso la importancia de que pongan ustedes también mucha atención en las clases teóricas, porque al final, ya les he dicho, ustedes escuchan bien, reconocen bien. Más que suficiente para que puedan también rendir el examen teórico práctico. Entonces, en primer lugar, el patrón de nódulo masa, ¿no? Los criterios de la terminología de Fleischner si quieren, Fleischner para los ingleses. El tamaño del nódulo lo consideran hasta 3 centímetros, ¿ya? O sea, un nódulo es máximo hasta 3 centímetros. Más de 3 centímetros y ya se considera masa, ¿no? Si ustedes quieren tener una información más reciente. Aunque Fleischmann, que digamos, tampoco no es que digamos es reciente, tiene sus años. Pero bueno, para términos es que les viene en el examen, ¿no? Todavía vamos a considerar de 2 a 50 milímetros, o de 2 a 3 centímetros. O sea, se refiere a 2 milímetros, ¿ah? Porque los nódulos menores de 2 milímetros se les considera micronódulos, ¿no? Que cuando hemos visto, pues se acuerdan el patrón miliar, ¿no? En el caso de mis alumnos, que les he hecho alguna clase también aparte, ¿no? Pero los micronódulos que uno lo puede medir muy bien por tomografía, se les considera menos de 2 milímetros. Pero no olvidarse, según la terminología de Fleischner o Fleischmann, el nódulo se considera, porque puede venir, muchas veces viene son los exámenes, ¿no? En los exámenes de residentado médico o el ENAM, ¿no? Hasta 3, eso sí, ahí sí se va a mantener hasta 3 centímetros. La densidad básica, no olvidarse del patrón nodular o de masa, no es que de masa y de masa, es la radiopacidad en la radiografía simple de tórax, ¿no? Es una radiopacidad que generalmente pues es homogénea, ¿no? La densidad es homogénea, ¿no? Siempre es lo más frecuente que sea única, pero también puede ser múltiple, ¿no? Y el tamaño, cuando hablamos ya de masa, no olvidarse, como ustedes acá, para el caso del examen, es hasta 50 milímetros. ¿Qué significa? Si es más de 50 milímetros, más de 50 milímetros, ya se le considera masa. Pero dije, con la terminología de Fleischner, es más de 3 centímetros. Y cuando ustedes observen, no visualicen ya múltiples nódulos o masas, generalmente lo que podemos nosotros enfrentarnos es una metástasis, ¿no? Una metástasis pulmonar. La metástasis pulmonar generalmente son múltiples, ¿no? Y pueden ser también en algunos casos que yo he visto, hasta masas, ¿no? Cuando la enfermedad pues está muy avanzada. Entonces, igualmente cuando hemos revisado otros segmentos, siempre para poder enfrentarnos a una lesión nodular o de masa, igualmente tenemos que hacer una evaluación sistemática. Como la palabra correcta es la caracterización, ¿no? La caracterización de esta lesión. No olvidarse que siempre tenemos que describir o caracterizar la localización, ¿no? Su tamaño que ya vimos, ¿no? El tamaño es la ventaja de la técnica de tomografía, vuelvo a repetir, que uno puede medir, ¿no?
Su forma, vamos a ver que es importante en un nódulo más a etiología benigna, la forma, ¿no?, nos puede orientar mucho a una, ¿no?, a una etiología benigna o maligna. Su forma, ¿no?, ver si sus bordes, disculpen, son definidos, ¿no?, imprecisos o difuminados. Los contornos, si el contorno es regular, ondulado, especulado. La estructura es una cosa importante, pero interna, ¿no? Si, como su densidad, si presenta calcificaciones, ¿no?, si tiene también composición de tejido graso, ¿no? Ver si cavita, porque no se olviden que también en algunos casos, algunas neoplasias se presentan también con cavitación, ¿no? Ver el espesor de la pared, ¿no?, los bordes externos e internos. Observar si presenta el nivel hidroaéreo, que ustedes ya poco a poco lo han ido observando también en otras patologías. Y una cosa también importante, ¿no?, ver si el tiempo de duplicación del tamaño, generalmente cuando se duplica en menos de 3 meses, me orienta pues definitivamente a patología maligna, ¿no? A diferencia que si observamos que la duplicación demora más de 6 meses, ¿no?, por eso que siempre uno hace los controles, ¿no?, en esos cortes. Y ver si también tiene lesiones satélites, ¿no? Por ejemplo, las lesiones satélites son muy frecuentes, por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar. Entonces, ya viendo las imágenes, porque siempre hay que revisar las imágenes, que es lo más importante, ¿no? Siempre ya hacer una evaluación sistemática, ¿recuerdan?, ¿no?, de una radiografía simple, no evaluar, ¿no?, como lo revisamos en la primera clase. Y lo que resalta pues en esta radiografía simple de tórax, si ustedes se dan cuenta, es una masa, porque definitivamente esto pues tiene más de 5 centímetros. Entonces, su densidad, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, es una radioopacidad, hablando de su densidad, es homogénea, observen, ¿no? Ya vimos otra de las características que nosotros debemos describir es su contenido. No hay calcificaciones, ¿no? Ya hablamos de su densidad, de su tamaño también, ¿no? Densidad de su tamaño. Sus bordes, si ustedes se dan cuenta, son muy regulares, ¿no? Se definen perfectamente, ¿no? No tiene lesiones satélites. Generalmente las lesiones satélites son mucho más pequeñas y no hay cavitación. Entonces, por sus características, ¿no?, semiológicas, ¿no?, que corresponde, pues, como ustedes también acá, a la masa radioopaca, que es homogénea, con los bordes que son muy definidos, definitivamente, pues, este es un adenoma, ¿no?, mientras se demuestre lo contrario. Claro que muchas veces, algunas lesiones que son muy sospechosas de malignidad, nosotros tenemos que hacerle una biopsia, ¿no? La biopsia nosotros también le podemos hacer dirigida, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, biopsias dirigidas con la tomografía computada. La tomografía computada me permite guiarme con una aguja fina que se llama, ¿no?, la BIPA CETET, se le conoce la BIPA CETET, la biopsia de aspiración con aguja fina, ¿no? Incorporo y extraigo un pedazo de tejido. Pero en este caso es muy evidente, ¿no?, para una lesión benigna. Por ejemplo, miren, igualmente, otra lesión benigna, está en la base pulmonar izquierda. Siempre no olvidarse que la localización también es un signo general, obvio, y ahí vimos si nosotros lo dividimos topográficamente, ¿no?, los ápices o los vértices, la región subclavicular, ¿no? Acá tienen ustedes la región iliar izquierda, la región pariliar, y obvio que esto corresponde, pues, de la localización en la base izquierda, ¿no? Igualmente, miren su densidad,
no es igual una lesión radiopaca, sus bordes son bien definidos si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y lo más probable también puede, como ven ustedes, el diagnóstico que está en la parte superior, corresponde a un adenoma. Pero en conclusión, es una lesión benigna, no tiene una alta probabilidad, ¿no? Siempre nosotros hablamos de alta probabilidad, tampoco no podemos concluir al 100% que se trate de una lesión benigna. Tiene las características. En algunos casos nos hemos dado también la sorpresa que estos se duplican rápidamente, como vimos, su tamaño, y que corresponden pues, a una lesión maligna, ¿no? Entonces, pero tiene realmente, por todo lo que hemos descrito, ¿no? Características para benignidad. Entonces ahí tienen algunos de los tumores pulmonares más frecuentes benignos, ¿no? Ya vimos en el caso del adenoma, también hay el papiloma, los amartomas, que es una pregunta que siempre viene en los exámenes, su característica, como vamos a ver más adelante, ya no tienen una densidad homogénea, sino ya su densidad es heterogénea, ¿no? Tienen en su composición diferentes tipos de tejidos, ¿no? Tienen componente graso, hay calcificaciones, y eso lo orienta más. Igualmente sus bordes, ¿no? Son lobulados, tienen la forma pues, de lo que se conoce como, si ustedes han visto, bueno, ¿quién no ha comido popcorn, ¿no? Las palomitas de maíz. Igualmente el condroma, el fibroma y el leiomiofibroma, ¿no? Son, como ven ustedes, tumores malignos, benignos, disculpe, pulmonares. Es lo que hablábamos justamente, miren, del amartoma, también conocido como el angiomielolipoma, ¿no? Porque tiene, si ustedes se dan cuenta, tres tipos de tejido, ¿no? Vascular, muscular y graso. Y también comparte, si ustedes se dan cuenta, miren, en este caso está en la región pariliar, porque si ustedes se dan cuenta, acá está el hilio derecho, y acá sería pues la región parailiar derecha. Su densidad, miren la radiopacidad, pero ya no es homogénea, ¿no? Se dan cuenta ustedes, hay algunas lesiones que ven ustedes de una densidad radiolúcida, ¿no? Miren acá, en su interior, que es lo que les comentaba, ¿no? Lo más probable que, claro, me caracteriza mucho mejor la tomografía computada. La tomografía computada me va a caracterizar con mayores detalles, ¿no? Pero también, si ustedes se dan cuenta, tiene unos lóbulos, ¿ven? Un poco lobulado, pero en general sus bordes son definidos, ¿no? Sus bordes son definidos. Que lo más probable que sea también igualmente un tumor benigno, ¿no? Con una alta, siempre hablando con esto de las probabilidades, ¿no? Con una alta probabilidad. Pero observen, ¿no? Igualmente las amartomas son masas únicas, porque eso también es una masa. Tiene, por lo menos tiene más de 3 centímetros, ¿no? Ya lo mencionamos, sus bordes, ¿no? La densidad. Y otra cosa importante, así como los adenomas, los adenocarcinomas, que ya es una neoplasia maligna, su localización es más peligrosa. Por eso que uno muchas veces se puede confundir con un tumor pulmonar. Por ejemplo, acá tienen ustedes, miren, otro amartoma pulmonar, localizado en este caso ya no en la región pariliar, sino en la base, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, acá tienen ustedes el hemidiafragma derecho. Inclusive tiene el signo de la silueta, porque miren cómo se borran sus bordes. Pero el borramiento es parcial, ¿no? O sea, sería un signo de la silueta negativo. No se olviden que el signo de la silueta negativo es cuando se borran sus bordes, pero parcialmente, ¿no? Inclusive acá se visualiza mucho mejor, miren, ¿no? Entonces, igual tiene varias densidades, si ustedes se dan cuenta, miren, tiene densidad grasa, en lo que ustedes, la relucidez. Igualmente por acá, las características que ven ustedes, pues los bordes que son muy definidos. Entonces, ya hablando de los nódulos benignos, pero ya no en una radiografía simple de tórax, sino una tomografía computada, ¿no?
la característica, por ejemplo, de los nódulos benignos, ¿no? Por tomografía, y casi definitivamente pues un amartoma, como les mencionaba, la gran ventaja de la tomografía que me permite pues discriminar diferentes densidades, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos hace ratito, ¿no? La calcificación. La calcificación, no olvidarse que la técnica ideal para ver calcificaciones es la tomografía. La tomografía simple, pero en la técnica ideal es la tomografía. Inclusive yo puedo medir las unidades Hansfield, ¿no? Entonces acá, si ustedes observan, ¿no? Lo que se visualiza, pues, es una calcificación. Y lo que les comentaba de la densidad de tejido graso. Por eso se ve radiolúcido, miren, ¿no? Entonces, igual sus bordes, poco lobulados, ¿no? Por eso que hemos visto que este tipo de lesión, sus bordes, pues, tienen esa característica, ¿no? De la multilobulidad. Más adelante vamos a hacer un cáncer de pulmón que sus bordes no tienen esa forma. Entonces acá, por ejemplo, vuelvo a repetir, hay diferentes densidades, ¿no? El tejido graso y la calcificación, ¿no? Si nosotros un poco comparamos con el patrón de vía aérea, por ejemplo, en el patrón de vía aérea con bastante frecuencia vamos a observar el broncograma aéreo. Pero en el amartoma no hay broncograma aéreo, ¿no? No hay broncograma, generalmente está ausente el broncograma aéreo. Y si nosotros valoramos el realce con la sustancia de contraste, puede llegar pues hasta 10, hasta 20 unidades Hansfield, ¿no? Entre 10 y 20 unidades Hansfield. No se olviden que en tomografía nosotros podemos cuantificar. No olvidarse eso, por favor. Claro, es una cuantificación relativa, pero la cuantificación lo hacemos en las unidades Hansfield, ¿no? En honor a Udi Hansfield, ¿no? Que premio Nobel de Medicina en el año 79, con McCormack, un matemático también inglés. ¿No? A diferencia ya del nódulo maligno, ¿no? El nódulo maligno, si ustedes se dan cuenta, también es una radioopacidad, pero ya no es homogénea. Si ustedes se dan cuenta, es heterogénea. Tiene, miren, diferentes densidades, pero es una radiopacidad en general. Sus bordes, observen, ¿no? Sus bordes son espiculados, ¿no? Completamente espiculados. Como hemos visto que siempre lo que es especulado, ¿no? Es característico de malignidad, como cuando hemos visto, por ejemplo, en los osteosarcomas, los tumores óseos, que no se olviden, ¿no? Vimos, ¿no? Igualmente en tumores tejidos blandos también, ¿no? El tema de las espículas, como ven ustedes acá, muy, muy didáctica la imagen, ¿no? Nos orienta a malignidad. También la cola pleural, miren la colita pleural significa que, ¿no? Se prolonga hasta la pleura, ¿no? Este no es tan didáctico, más adelante van a ver ustedes una cola pleural que se visualiza muy bien, por ejemplo, en la tomografía computada. No hay lesiones satélites, como vamos a ver en la tuberculosis pulmonar, no, la presencia de lesiones satélites. Y la ausencia de calcificaciones. Como ya vimos nosotros en el caso del tumor benigno, las calcificaciones me orientan también a benignidad, ¿no? A benignidad. Entonces, cuando las calcificaciones son groseras, no muy evidentes, me descartan malignidad, pero también puede haber microcalcificaciones, ¿no? En muchos casos hay tumores con microcalcificaciones y eso pues orienta a malignidad. Entonces vuelvo a repetir los bordes, ¿no? Me estoy olvidando, el tema de la duplicación. La duplicación puede ser rápida, ¿no? En algunos libros la mayoría habla pues de 3 meses, pero puede ser pues al mes su duplicación, cuando son muy agresivos, ¿no? Se duplican rápidamente, ¿no? No cavitan, no, disculpen, en caso del cáncer de pulmón de los neoplasias malignas, como en este caso este carcinoma broncogénico, el carcinoma broncogénico, ¿no?
engloba cuatro estirpes, no olvidarse, el, el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, el, el de células pequeñas, ¿no? Y el de células no pequeñas, ¿no? Esas serían las cuatro estirpes que engloban al carcinoma broncogénico. Entonces, es bastante frecuente encontrar en el carcinoma broncogénico la cavitación, ¿no? La cavitación. Por ejemplo, acá, vamos a ver si hay otro caso. Acá también lo mismo, miren, una radiografía simple también de tórax, ¿no? Un carcinoma broncogénico. Miren acá, pero en este caso, por ejemplo, miren, se observa la cavernita, como una caverna, ¿no? La radiopacidad, sus bordes no son muy irregulares, pero dentro, en su interior, si ustedes se dan cuenta, hay una caverna. Miren acá el nivel hidroaéreo, ¿no? Donde está justamente señalando con el dedito, ¿no? Entonces también igual es un cáncer de pulmón. Eso es por radiografía simple de tórax. Pero observen en la tomografía, no tiene pierde en la tomografía, ¿no? La masa es una masa irregular. Observen los bordes que son espiculados, miren las espículas, en algunos casos son también lobulados, como les dije, puede ser lobulados o espiculados, como unas espículas que ven ustedes acá. Y observen acá la famosa cola pleural, la colita pleural, miren acá. Tiene contacto con, por ejemplo, la cola porque tiene contacto con la pleura. Y eso le infiere peor pronóstico, ¿no? Porque no se olviden, cuando ya el tumor tiene contacto con la pleura, y el pronóstico no es tan bueno. Y no se visualizan tampoco lesiones, si ustedes se dan cuenta, lesiones satélites. No hay lesiones satélites. Igualmente, miren otro carcinoma broncogénico en tomografía. Este es un corte axial en ventana parenquimal, para que no se confundan. Miren, siguen siendo ventanas parenquimales, por favor. Es otra cosa que miren la ventana parenquimal, cómo se ve el parénquima. Y creo que por acá había me he olvidado de mostrarles, por ejemplo, este es en ventana mediastinal, ¿no? Hay ventana mediastinal donde sobresale el mediastino. Esto también está con una sustancia de contraste, que es la sustancia iodada. Miren acá el mediastino, se ven los vasos más hiperdensos, y obvio que ya describimos el amartoma. De la misma forma, en caso del carcinoma broncogénico, ya lo vimos, y en la tomografía también, acá tienen ustedes la lesión que, ¿no? La masa, es una masa irregular, ¿no? Y acá que ven ustedes también es un carcinoma broncogénico, igual en ventana parenquimal. Observen la hiperdensidad, acá ya no hablamos de radiopacidad, sino ya de hiperdensidad. Sus bordes, como ven ustedes, son irregulares, tienen en una zona espículas, en otras son lobuladas, como ven ustedes acá, ¿no? Y miren acá la famosa cola pleural, cómo tiene contacto con la pleura. Mira, acá también igual el contacto con la pleura, la famosa cola pleural, ¿no? Y también, miren, una masa puede tener el famoso broncograma aéreo, como ven ustedes acá. Esta línea radiolúcida o radiotransparente, que está exactamente casi en la mitad, ¿no? de la masa, ¿no? De la masa tumoral en este caso. Y una de las técnicas que me permite, pues, caracterizar con mayor sensibilidad que la tomografía es la PET-CT. Es una técnica que yo lo tengo en el instituto, una técnica muy moderna, combina dos estudios, ¿no? Por un lado la tomografía computada y por otro lado la medicina nuclear. En este caso es tomografía por emisión de positrones. Y no olvidarse que la medicina nuclear utiliza radiotrazadores o radiofármacos, como gusten ustedes, ¿no? Y uno que nosotros empleamos es la fluorodesoxiglucosa. Por eso dicen, miren, la desoxiglucosa marcado con el flúor. Y lo que nosotros visualizamos acá es una lesión hipercaptadora, ¿no? Una lesión hipercaptadora, miren. Y tiene, pues,
correlación, como ustedes ven, en la tomografía computada en ventana parenquimal. No olvidarse, meter ventana parenquimal porque veo el parénquimo. El mediastino, miren, no lo veo como en el caso que vimos hace rato. Y acá tienen ustedes, miren la lesión, esta lesión hiperdensa, también sus bordes medio espiculados, y miren cómo tiene contacto con la pleura pleural. Con la pleura, acá tienen ustedes, miren la pleura, lo que se conoce como la cola pleural. Y siempre no olvidarse que en medicina, en la tecnología básica, hablamos de hipercaptación y hipocaptación. En este caso es una hipercaptación de la molécula que está marcada con el flúor 18, ¿no? Y se convierte en el radiofármaco flúor 18, ¿no? El flúor 18 se separa en este caso, ¿no? FDG. FDG significa fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa que nuestras células, ¿no?, consumen, y bajo este principio nosotros podemos visualizar en una imagen. También ahí tienen ustedes para el diagnóstico diferencial de los tumores pulmonares malignos, ¿no? El carcinoma espinocelular, el carcinoma broncogénico, que ya les mencioné, lo dividimos en 4 grandes grupos, el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, el de células pequeñas, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. Entonces ahí tienen ustedes también, agréguele, ¿no?, el carcinoma de células alveolares y el carcinosarcoma. Y cuando son nódulos múltiples, ¿no? Miren la imagen de un nódulo, ¿no? Los nódulos múltiples, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, múltiples radiopacidades. Acá tienen una, acá tienen otra, acá también, diferentes tamaños. Acá es la que es más evidente, muy evidente, acá también igual. Igualmente, miren acá, otro nódulo, porque este es un nódulo, ¿no? Tiene menos de 3 centímetros, no olvidarse. Generalmente su distribución es bilateral, también puede ser unilateral, ¿no? Pero lo más frecuente es que las lesiones sean bilaterales para las metástasis pulmonares, ¿no? Sus bordes, ¿no?, son claros, regulares, una característica, a pesar que son metástasis, ¿no? Igual, los tamaños, pues, son diferentes, ¿no? Puedes encontrar, pues, de 2, 3, ¿no?, 5 milímetros. Está muy avanzado, muchas veces encuentras de mayor tamaño. También en las metástasis puede haber calcificaciones, como ya les dije, ¿no? Puede haber, está incondicional, y este tipo de lesiones cavitan, ¿no? También me dan el patrón cavitario o destructivo, ¿no? Entonces, la tomografía, como ven ustedes, pues, me permite evaluar mejor. Acá tienen, miren estas metástasis pulmonares, ¿no? Tremendo, ya no son de tamaño de una masa, ¿no? Muy aparatoso estas metástasis, ¿no? Es de mal pronóstico. Igual son masas complejas. Acá tienen otra paciente, miren, con otra metástasis en neurografía, miren, múltiples lesiones, son en ambos campos pulmonares, en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo. La característica es las radiopacidades, ¿no? Sus bordes, miren, poco definidos, ¿no? Miren acá. Y en la tomografía computada, si ustedes se dan cuenta, se van a observar como hiperdensidades. Miren las metástasis, ¿no? Múltiples metástasis, ¿no? Claro, cada metástasis tiene sus vasos nutricios, ¿no? Miren cómo tienen la capacidad, pues, de ser muy vascularizado, por eso que hay estos vasos nutricios, ¿no? Son muy vascularizados, por eso que si nosotros lo utilizamos, como ven ustedes, sustancia de contraste, ¿no?, puede haber realce al contraste. Pero acá es evidente las metástasis, miren las hiperdensidades, ¿no? Múltiples metástasis. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el patrón de nodular masa? Pregunten, chicos, porque la idea de estas clases también es que ustedes me pregunten. Sí, Fabricio.
Sí, doctor, ¿y cómo es, cómo es la clasificación según la medida? Porque según he leído hay una clasificación TNM que lo hace en centímetros, ¿no? Pero he escuchado que usted lo clasifica también en milímetros. Eso no capté bien. No, una cosa es para valorar el tamaño. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Un caso del tamaño. Por eso que le dije en la terminología de Fleischner. Fleischner se escribe, si gustan lo puedo. Para mis alumnos que están haciendo la monografía, me tienen que hablar sobre la terminología de Fleischner. Y así es, Fleischner, ¿no? Ese es para el tamaño, ¿no? La terminología de Fleischner lo considera hasta, como le dije, el nódulo hasta 3 centímetros. Mayor de 3 centímetros se lo considera ya masa. Lo que tú me estás preguntando es para caso ya en caso de cuando ya tiene uno el diagnóstico del nódulo de la masa, que es, ¿no? Desde el punto de vista histológico o de inmunohistoquímica, porque nosotros también en el hospital pues ya lo caracterizamos con inmunohistoquímica y confirmamos que se trata pues, de una neoplasia maligna. En esos casos ya nosotros hacemos el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje nosotros lo digamos de, igualmente, que es una categorización ya americana, ¿no? El famoso TNM, ¿no? Donde T pues el tamaño del tumor cuando ya es maligno. El N cuando hay compromiso ganglionar, o el caso del M cuando hay metástasis a distancia, ¿no? El cáncer de pulmón, por ejemplo, da con bastante frecuencia metástasis cerebral o metástasis ósea, por ejemplo. Y ahí ya el tamaño para caso del T, que es el tumor, ¿no? El punto de corte, pues, es 2 centímetros, ¿no? Generalmente, cuando ya tenemos menos de 2 centímetros, pero que no tiene contacto con la pleura, por ejemplo, ese signo que ustedes vieron de la cola pleural, ya definitivamente ya se es un T4, porque cuando ya hay compromiso de la pleura o contacto con la pleura, ya hablamos de un T4. Y de ahí pasa pues hasta los 6 centímetros, ¿no? Menos de 6 centímetros, el T3 es mayor de 3 centímetros y el T4 ya es cualquier tamaño, pero cuando hay compromiso ya de la pleura. Entonces, generalmente los que se benefician de la cirugía, por no se olviden que los tumores malignos se pueden curar, ¿no? De manera potencial con la cirugía, ¿no? Por eso que en el hospital neoplásicas hay bastantes cirujanos, se forman bastantes cirujanos por el hecho de que los neoplasias malignas, ¿no? Se pueden beneficiar, como ven ustedes el paciente, con la cirugía. Entonces, el caso del TNM es otra forma de clasificar, pero cuando ya el tumor es maligno. Lo que nosotros hemos visto es independientemente si el tumor es benigno o maligno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No hay preguntas. Entonces vamos a pasar al siguiente patrón. Entonces está claro, creo que la clase. ¿Eh? Vamos a pasar al patrón destructivo. Miren, en caso del patrón nodular masa, nos interesa muchísimo. Bueno, ustedes va a ver con bastante frecuencia el cáncer. En Perú me he olvidado que el cáncer de pulmón en varones se clasifica, se localiza pues, en primer lugar también, ¿no? Después sigue el cáncer de próstata. En mujeres todavía sigue siendo el cáncer de cuello uterino, pero en el mundo es el cáncer de mama. Después del cáncer de cuello uterino sigue el cáncer de mama, ¿no? En el caso de mujeres. Y en el patrón destructivo, la enfermedad, ¿no? Representativa, que siempre me gusta hablar de las enfermedades representativas, siempre para diferentes patologías, en este caso patrones, es la tuberculosis pulmonar. No olvidarse que pregunta de examen, la forma del patrón más frecuente, el carcinoma la tuberculosis pulmonar es el patrón cavitario o destructivo, ¿no? Como ustedes ahí se origina, pues hay una destrucción del parénquima, por eso se llama destructivo, ¿no? Destruye el parénquima pulmonar. Y esa es la razón, como destruye, se pierde masa, se convierte pues, en una cavidad, ¿no? En una caverna, como ustedes. Y lo vamos a nosotros en la grafía simple,
¿no? Visualizar puede radio lúcida o radio transparente, ¿no? La terminología básica es clave, pues, es una de las competencias que yo siempre exijo a los estudiantes, ¿no? La terminología básica, ¿no? Hablar con propiedad, ¿no? La grafía simple hemos visto que es radio lúcido, radio transparente, radio opaco, radio denso, así, ¿no? Y también hacemos pues el estudio sistemático, caso de no olvidarse la famosa caracterización, ¿no? De la lesión elemental, su tamaño, su localización, son signos generales, nunca se olviden, si es única, múltiple, la forma de la estructura de su pared, acá sí nos va a interesar muchísimo el espesor, ¿no? En los casos de los abscesos, que vamos a ver más adelante, en la tuberculosis, ¿no? Sus bordes externos e internos. La densidad, generalmente en el instructivo, pues ya no es una densidad homogénea, es una densidad heterogénea. Tiene calcificaciones y las calcificaciones son muy groseras. Grosera significa que son de gran tamaño, ¿no? También no olvidarse la presencia o ausencia de las lesiones satélites, ¿no? En este caso, por ejemplo, en tuberculosis pulmonar es muy frecuente las lesiones satélites. Y también, pues, si es que su contenido tiene niveles hidroaéreos, ¿no? Van a ver ustedes que en el patrón destructivo hay niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos que también ya lo hemos visto, por ejemplo, en caso de la sinusitis, ¿recuerdan? La sinusitis, el nivel hidroaéreo, por ejemplo, cómo no, y se dan cuenta que en otras patologías lo podemos ver el patrón de este signo de nivel hidroaéreo. O como vimos también en el hidronemotórax, ¿se acuerdan? La semana pasada, ¿no? En el hidronemotórax, donde la pleura pues no solamente tiene contenido de líquido, sino también de aire. Y un signo principal del hidronemotórax será el nivel hidroaéreo. Miren, ahí está justamente la enfermedad más representativa, lo subrayan, pregunta de examen, la tuberculosis pulmonar, obvio. Estamos hablando del pulmón. Puede también los patrones obstructivos, los carcinomas, ¿no? Los carcinomas broncogénicos que acabamos de ver. Los abscesos es bastante frecuente, caso pues de las pseudomonas, de las Staphylococcus aureus, que dan con bastante frecuencia abscesos. Los quistes hidatídicos, ¿no? Pregunta, no les miento, esto fue hace 2 años, ¿no? En el examen del ENAM, ¿no? El quiste hidatídico, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay unas imágenes de quiste hidatídico, no les miento, ¿no? El signo de camalote era así, ¿no? El signo de camalote, ¿en qué patología lo era? La respuesta pues, era quiste hidatídico. Y también, obvio, en caso de la enfisema, del famoso EPOC, esta entidad que está dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bulas, ¿no? Los quistes broncogénicos y las bronquiectasias, que por ejemplo ahora mismo a mis alumnos le da como tarea del seminario la bronquiectasia, y entonces la bronquiectasia pues está dentro del patrón destructivo. La complicación en el Perú, ¿no? De la bronquiectasia son la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, la tuberculosis terminal, al final termina el paciente con bronquiectasis. Entonces, ahí tienen ustedes el patrón destructivo, en primer lugar, la enfermedad representativa, nunca se olviden, la tuberculosis pulmonar. Entonces, miren acá, la lesión, todo esto que ven ustedes, ¿no? Es una lesión compleja, tiene varias densidades, miren acá la radiopacidad, ¿no? Y la radiotransparencia que correspondería, pues la radiotransparencia que correspondería a la caverna, ¿no? O a la cavitación. Por eso que ustedes le ven la densidad pues completamente radiolúcida, más radiolúcida de lo que ustedes están viendo en el parénquima pulmonar. Y acá tienen ustedes, miren, el nivel hidroaéreo. Observen el nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, una característica también de las cavernas tuberculosas, que parece, ¿se acuerdan? Vimos un signo que debemos nosotros describir, que es fina su pared, ¿no? Finita, miren, ¿no? Bien fina. Y también la lesión satélite. Miren acá la lesión satélite. Pueden ser únicas o múltiples. Acá es múltiple. Acá tienen ustedes una lesión. Acá tienen ustedes otra lesión. Miren, ¿no? Otra lesión. Miren sus paredes. Acá, claro, acá no hay una caverna muy definida, pero acá se ve algo, ¿no? La cavernita. Pero miren que no es única. Es múltiple. Esta que ven ustedes también, lo más probable es que sea secuelar, ¿no? Por eso que, porque acá esto de acá es, aprovechando esta imagen, es la forma que nosotros hemos visto en la clase pasada, la telectasia, por ejemplo, ¿no? Pero hemos visto la telectasia lobar, una telectasia del lóbulo medio, lóbulo superior, lóbulo inferior,
¿no? Generalmente era por compresión o obstrucción, pero acá van a ver ustedes una atelectasia laminar, porque seguramente se cicatriza y la cicatrización hace que pierda pues, el volumen en el pulmón, ¿no? Hay una disminución del volumen pulmonar. Y vuelvo a repetir, el nivel hidroaéreo, ¿no? Este es clave que ustedes también lo identifiquen, las lesiones satélites, ¿no? Miren acá, también otro ejemplo, miren la caverna acá, radiolúcida, ¿no? Acá tienen otra cavernita, ¿no? La lesión satélite, miren acá múltiples lesiones satélites, miren qué bonito, ¿no? Lesiones satélites. Todo lo que ustedes están viendo en el número 2, las lesiones satélites. Y también puede haber, pues, la retracción pleural, mediastinal, no se olviden que causa, pues, atelectasias, ¿no? Porque hay pérdida en la misma caverna, pierde, por eso que no se olviden atelectasia, ¿no? Se va a donde está la lesión, ¿no? Otra caverna tuberculosa, miren, el número 1, acá tienen otra cavernita, bastante frecuente, no se olviden, vimos que pueden ser únicas o múltiples, y también las lesiones satélites, que son mucho más pequeñas, ¿no? Lesiones satélites, acá lesiones satélites. Y en la tomografía computada, pues no pierde, ¿no? Miren, ¿no? Aparte de la caverna, ¿no? Miren su pared bien fina, bien bonita esta imagen para que nunca se olviden, miren, bien fina. La hipodensidad, porque hablamos ya en tomografía de hipo e hiperdensidad. Miren acá la hiperdensidad, o sea, es una masa compleja, tiene doble densidad, sus paredes finas, ¿no? Y también, si ustedes se dan cuenta, tiene un proceso parenquimal, porque generalmente la tuberculosis se asocia mucho a procesos parenquimales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que también se sobreañade una infección bacteriana, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿se acuerdan los alveologramas aéreos? Más que lesiones satélites, me parece que es más lesiones satélites, ¿no? Es de la misma enfermedad parenquimal, ¿no? Pero sí cumple, pues, ¿no? Los criterios para hablar de una TB, ¿no? Claro, al final muchas veces hay que puede hacer una broncoendoscopía, ¿no? Y evaluarlo mejor, porque muchas veces nos hemos dado también la sorpresa que es un cáncer de pulmón, ¿no? Un cáncer de pulmón. Claro, el cáncer de pulmón, cuando creo que hay unas imágenes más adelante, las paredes se van a ver más gruesas. Acá las paredes son finas, miren, ¿no? Hiperdensas. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Miren el patrón destructivo en un carcinoma broncogénico. Su pared es mucho más gruesa, ¿no? Miren, el 3, ¿no? Más gruesa. No es fina como la TB, ¿no? Igualmente la caverna, su borde interno, miren, si anfractuoso significa que es irregular, ¿no? Y el nivel aéreo, ¿no? Miren acá, ¿no? Los tres signos claves, ¿no? El nivel hidroaéreo, la masa compleja que ustedes están viendo, la capacidad y la radiolucidez, la pared, que es no periférica, que es gruesa, ¿no? Y también el nivel hidroaéreo. Entonces es un carcinoma broncogénico, patrón destructivo. Acá tienen otro, miren, otro broncograma broncogénico, su caverna, ¿no? La reopacidad heterogénea, los bordes también, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Un poco irregulares, cumple el signo de la silueta, positivo, miren cómo se borra acá los bordes, no olvidarse que el signo de la silueta es que cuando dos estructuras de la misma densidad se borran, ¿no? Mira cómo se borran los bordes. Luego pasamos al absceso, otro de las patologías frecuentes en el patrón destructivo, ¿no? También el patrón destructivo, miren la masa compleja, ¿no? Los bordes que ven ustedes son bordes irregulares, ¿no? El líquido purulento, como ven ustedes, porque es un absceso, y el nivel hidroaéreo. Miren el nivel hidroaéreo, ¿no? Y también igualmente la radiopacidad. O sea, combina, ¿no? Las dos densidades, ¿no? La radiolucidez y la radiopacidad. Agréguenle ustedes, ¿no? El nivel hidroaéreo. Y las paredes, se dan cuenta, es gruesa la pared, ¿no? La pared es gruesa. No es fina, como vimos como en la TV, no olvidarse, ¿no? Pero es una masa heterogénea, ¿no?
Miren, en caso de la tomografía computada, no tiene pierde también. Miren acá la cisura, una de las cisuras. La cisura, lo más probable es que sea la cisura mayor, porque acá está ya debajo si ustedes se dan cuenta, estos son los cilios, ¿no? Y acá tienen ustedes, esto adelante viene hacia la carina, acá tiene el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no? Es una tomografía computada, corte axial, con sustancia, nunca se olviden de colocar la sustancia de contraste. Y acá tienen ustedes, miren la masa compleja, ¿no? La hiperdensidad, en la parte interior tienen ustedes una hipodensidad, que sería aire, y también lo que les mencionaba, siempre van con un proceso, pues, ¿no? En este caso, pues miren, intersticial por el proceso inflamatorio, ¿no? Un absceso pulmonar, bastante frecuente en el Staphylococcus aureus. Y esto es lo que les dije que vino en el examen, ¿no? Hace un par de años en el ENAM, en caso del quiste hidatídico. Miren qué bonito se llama el quiste hidatídico. Los quistes hidatídicos, ¿se acuerdan? Casi tiene la misma forma del adenoma, ¿se acuerdan? Hace rato que vimos el adenoma bronquial, acá también, ¿no? Miren, la radiopacidad es homogénea, los bordes son regulares, tiene la forma pues circular en este caso, ¿no? Tiene, mira, acá el signo de la silueta negativo, no es positivo. Los quistes hidatídicos, que es bastante frecuente pues, en nuestra Sierra Central, ¿no? En Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, ¿no? Junín, ¿no? Observen acá, miren, la pared bien finita, el aire tiene otra densidad, y esto que ven ustedes es el famoso signo del camalote, ¿no? Como si fuese una camita ahí dentro del quiste, ¿no? Y claro, este quiste ya se rompió, pero ahí tienen ustedes el famoso quiste del camalote. Miren otro quiste hidatídico, la pared externa muy fina, ¿no? Regular, y aire, como ven ustedes, al interior del quiste, como ven ustedes, ¿no? Y 3, pues el signo del camalote. Miren la camalote, el signo del camalote, que está flotando, como se dice en el líquido, ¿no? Por eso se llama signo, flota, el signo del camalote. Luego tenemos ya otra entidad muy importante por la trascendencia también, ¿no? No se olviden que el enfisema también está muy asociado al consumo del cigarrillo, ¿no? Que está dentro de el EPOC, ¿no? El famoso enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en el enfisema lo que sucede es que los alveolos pues empiezan a dilatarse, ¿no? El daño que le ocurre, por este caso, la sustancia del cigarro, ¿no? Y desde, como ven ustedes, de los espacios alveolares distales a los bronquiolos terminales. Y al final, por eso se llama patrón destructivo, destruye el epitelio alveolar. Al final, el alveolo. Y como ven ustedes, el principal causa es la inhalación crónica del consumo, en este caso del humo, consumo de cigarrillo. Entonces, el enfisema también es muy interesante, así como el caso de la telectasia, tiene varios signos, ¿no? Tiene varios signos, y lo vamos a mencionar. Entonces, un primer signo es la hipertransparencia, ¿no? Como hay destrucción del alveolo, no queda aire libre. Entonces, por eso que miren la hipertransparencia en ambos campos pulmonares, por eso se ve o la radiolucidez, por eso se ve negrito, ¿no? Bien negrito. Y esto se traduce con un aumento de los campos pulmonares, por eso ustedes miren ahí, aumento del volumen de los campos pulmonares. Si ustedes han hecho semiología ya en el sistema respiratorio, se le considera pues los pulmones en forma de tonel, ¿no? Y de ambos pulmones. Miren cómo hay un descenso o aplanamiento de los diafragmas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Hay un descenso, no como hemos visto nosotros en la telectasia que había un ascenso, ¿no? Las costillas se vuelven horizontales. Como hay más presencia de aire, miren los espacios intercostales, ¿no? Aumenta la amplitud de los espacios intercostales, ¿no? Hay un aumento de la amplitud del espacio intercostal. Y nosotros vimos que en la telectasia le da al contrario, ¿no? Una disminución, ¿no? Una disminución.
Entonces, lo interesante de la enfisema, miren, hay varios signos, hacemos un repaso nuevamente de los signos, ¿no? La hipertransparencia, porque esto siempre viene en los exámenes, ¿no? La hipertransparencia en ambos pulmones, el aumento del volumen de los campos pulmonares, ¿no? Y se aplanan, como ven ustedes, el diafragma, no solamente se aplana, sino también hay un descenso, las costillas se vuelven más horizontales, entonces se llama también el pulmón, el paciente del silbador, ¿no? Cuando ustedes le hacen, porque hable, silba cuando habla, ¿no? Entonces ustedes le ponen el estetoscopio, los sibilantes están por todo lado, ¿no? Y al final, ¿se acuerdan cuando vimos, que siempre alguna vez vienen los exámenes, vimos la semana pasada en el patrón vascular, está dentro de lo que es la hipertensión, ¿se acuerdan? La hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión pulmonar arterial, ¿se acuerdan? O precapilar también conocida. Miren, este es mucho más evidente, se ven la radiotransparencia, la hiperclaridad, ¿no? La radiolucidez, miren, tanta forma de decir. Igualmente, los espacios intercostales están más amplios. Y la hipertensión arterial pulmonar, miren cómo la arteria pulmonar izquierda está completamente dilatada. Acá también, miren, la ovaria inferior, la arteria lobar inferior, miren cómo está dilatada, ¿no? Si ustedes no observa bien, no es difícil de valorar un enfisema. Miren, cuando uno hace una radiografía lateral, como el diámetro con ustedes pues, está más ampliado, ¿no? Por eso acá se dan cuenta, miren el espacio retroesternal, como hay un aumento de la amplitud del espacio retroesternal. Y el diámetro anteroposterior del tórax, por eso el famoso tórax en tonel. Y acá también miren el descenso de los semidiafragmas y se vuelven más planos. Hay un aplanamiento de los semidiafragmas, ¿no? Miren. Y la hiperclaridad, nunca se olviden, la hiperclaridad, la hipertransparencia, la radiolucidez. Miren acá el espacio retrocardíaco también está bien, ¿no? Bien radiolúcido. Miren cómo, ¿no? Tremendo incremento del diámetro antero-posterior. Y en la tomografía, pues, más evidente, ¿no? La tomografía, el gol estándar para hacer diagnóstico de enfisema es la tomografía, pregunta de examen, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, miren, el lobulío principal secundario, LPC significa lobulío pulmonar subsecundario, ¿se acuerdan? Y ahora, pues, su pared está más finita, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto es la pared del alveolo que se compromete? Por eso se ve más, el pulmón acá se ve más hipodenso, miren, muy hipodenso. Así no es el pulmón. Esta es una ventana parenquimal, parece que fuese una ventana mediastina, pero rápidamente yo puedo descartar que sea mediastino, porque el mediastino sobresale, hemos dicho, en la ventana mediastinal. Pero da la impresión que fuese, ¿no? Por el hecho que se acuerdan que en la ventana mediastinal el mediastino se ve, pues, ¿no? Completamente hipodenso. Acá sí estoy viendo, pues, los lobulillos, ¿no? En las arterias también que ya no se visualizan, ¿no? Muy pocas. Miren acá la cisura mayor del pulmón izquierdo. Entonces el diagnóstico pues enfisema. Acá igualmente, miren, el bulío pulmonar secundario pues está casi invisible, ya no se visualiza ya. Y la hipodensidad pulmonar, porque siempre vamos a ver, miren acá más evidente las hipodensidades, miren, periféricas, ¿no? Miren, muy, ¿no? El parénquima está quedando casi nulo ya, ¿no? Inclusive hay una bronquiectasia, o sea, dilatación del bronquio, y los pequeños y escasos vasos arteriales, ¿no? Porque ya se destruye el alveolo, ¿no? Y también hay pérdida, pues, también de la irrigación. La otra entidad también importante, ¿no? Es las bronquiectasias, ¿no? Entonces la bronquiectasia viene a ser una dilatación permanente y es irreversible del árbol bronquial. Por eso el bronquio, bronquiectasia, dilatación. Y estas dilataciones pueden ser, pues, cilíndricas, varicosas o saculares, ¿no? La etiología es congénita y adquirida, ¿no? En el caso de la adquirida, la más frecuente, no olvidarse que es, ¿no?
la tuberculosis pulmonar. A la larga, la tuberculosis también te produce, pues, bronquiectasias, ¿no? Entonces ahí, y esta es una de las patologías, pues, donde no hay un signo así que me defina la bronquiectasia, hay que tener buen ojo. Sobre todo en la radiografía simple, ¿no? La radiografía simple que muchas veces cuesta la radiografía simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? No se definen bien, pero hay unas bandas que ven ustedes de radiolúcidas acá, miren, y la reopacidad en general que es irregular, ¿no? Bilateral, ¿no? La regularidad es muy bilateral. Se habla, pues, como si ustedes se dan cuenta, como es lineal en vías de ferrocarril, ¿no? Como si fueran los rieles, ¿no? O también lo vamos a ver como panal de abejas, ¿no? Miren acá como panalito de abejas, ¿no? Miren acá por tu lado panal de abejas, ¿no? Y esto pues me da la sospecha de un bronquiectasia dentro del contexto clínico, ¿no? Miren acá la bronquiectasia, como los bronquios se han dilatado, ¿no? Sus paredes están un poco más engrosadas, se ven más radiopacos en el centro radiolúcido. Hay que tener buen ojo. Igualmente, miren acá en esta imagen, otra bronquiectasia, un poquito jalada de los pelos, ¿no? Pero ahí el bronquio porque normalmente hemos visto que los bronquios subsegmentarios, los subsegmentarios no se pueden valorar. Pero ahí ven ustedes como radiopacidad central, no disculpen, la radiovelocidad central y sus bordes que se ven pues radiopacos. Pero el gol estándar, así como también en el enfisema, para el caso de la bronquiectasia, es la tomografía computada, ¿no? El TEM. El TEM no ya sé que es un nombre comercial, varias veces les he dicho. TEM significa tomografía, no el espiral multicorte. Entonces, miren acá los bronquios, ¿se acuerdan que les dije cuando hicimos respiratorio 1? Que siempre está al lado de la arteria. Pero miren la diferencia, ¿no? Siempre hemos visto que tienen casi el mismo diámetro, pero acá miren cómo hay una dilatación, sino también su pared. Miren, acá se ve más bonito también, miren. Los bronquios dilatados, bien dilatados los bronquios. Miren acá los bronquios dilatados. ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, obvio que la arteria es de menor diámetro. Normalmente tienen casi el mismo diámetro. Entonces el bronquio está dilatado y en desmedro puede de la arteria. Miren acá, estas bronquiectasias pues tienen la forma sacular, porque vimos que también hay una clasificación. Miren, bronquio dilatado, su pared más gruesa, ¿no? Su pared más gruesa. Un ratito, chicos, pero siempre me olvido, quiero marcar mi entrada, siempre me olvido de mi asistencia. A ver, denme un par de minutos. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Ahí miren, dentro de la clasificación de la bronquiectasia, no tienen la forma pues sacular, ¿no? Miren la dilatación de los bronquios, inclusive ni siquiera se ven las arterias, ¿no? Miren, bien pequeñas, ¿no? Acá las justas, ¿no? Y sus paredes que están engrosadas, que se ven hiperdensas, ¿no? Miren, multibronquiectasias, inclusive se ven también ya áreas de enfisema, ¿no? Miren, ¿no? Zonas pues más en este caso hipodensas. Mira acá, otra bronquiectasia, ¿no? Este es el caso, pues, miren acá, el engrosamiento, múltiples, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, la que de línea de ferrocarril, ¿no? Las tubulares, ¿no? Miren acá, o varicosas también le llaman esto, como varices, miren, sus paredes bien hiperdensas y la dilatación, pues, de los bronquios, ¿no? Bronquiectasias
muy definidas. Acá también se ven, pues, si ustedes se dan cuenta, la cisura mayor del lóbulo izquierdo, acá la cisura mayor del lóbulo derecho, ¿no? Acá también miren la forma varicosa que tiene, ¿no? En este caso, los bronquios, ¿no? Bronquiectasias. Miren acá, esta es una típica de tuberculosa, ¿no? La bronquiectasis, observen, bien dilatado el bronquio, sus paredes bien, porque es también una tomografía antigua, pero igual. Miren acá también muy significativa, ¿no? Acá los bronquios están bien dilatados, ¿no? En las bases pulmonares, por ejemplo, ¿no? Lo que normalmente hemos visto que no tiene esa característica desde el punto de vista de la normal, ¿no? Se ven más finos, pero miren acá, bien engrosados. Y ahí tienen ustedes las causas, pues, de las bronquiectasias, ¿no? Tenemos los procesos infecciosos, caso de la tuberculosis pulmonar, ya les dije, ¿no? Las neumonías, caso del SIDA, cuando ya pasa del estadio VIH, los abscesos, la fibrosis pulmonar, miren, la fibrosis quística también me da las bronquiectasias, el cuerpo extraño y las neoplasias. Muy bien, entonces con esto el caso del sistema respiratorio, pues, son solamente una clase, ya a partir de la próxima semana, cuando hagamos cardíaco, ya volvemos a las 2 clases, ¿no? Son clases más que no sobrepasen, pues, también la hora y media para que no se aburran también, ¿no? Preguntas, chicos. Preguntas. La idea es que ustedes, vuelvo a repetir, que me hagan algunas preguntas. No te olvides, Nicole, de pasar la lista, porque veo que algunos alumnos no asisten. A ver, Claudia. Profesor, más bien al final de la clase, si alguien más tiene una pregunta que proceda, porque quería preguntarle algo sobre el examen. Entonces, ¿De cuál examen? ¿Del examen que han dado? sí, pero al A ver, final, ¿cuál es la duda? no sé si me podría Ah, ya, brindar bueno. su número o por acá nomás. Bueno, como guste, no hay problema. No hay ningún problema. Ya, ya, bueno, Pero ¿de repente tienen alguna duda? Miren que el laboratorio tienen que realmente interiorizarlo porque les va a ser muy útil, les digo con toda sinceridad. Lo que más van a ver ustedes como médicos, inclusive desde cuando son alumnos, ¿no? Luego como interno, ¿no? Hasta como serumista, después hasta muchos serumistas me llaman, ¿no? Para dar alguna apreciación. Pero es muy básico lo que hemos revisado, ¿no? Sistema respiratorio, aparte que es más exámenes del ENAM, de recentado médico, y como ven ustedes, no es difícil, ¿no? Ya vieron, le hemos repasado, inclusive en la práctica hacer lo mismo, es un nuevo repaso, y lo van a aprender con mayor, ¿no? Facilidad. La idea es que también se familiaricen con las imágenes, pues, digitalizadas, porque ahora estamos ya en todo lo que es digitalización de imagen, ¿no? Lamentablemente por este tema de la pandemia, pues, no se nos ha complicado, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en caso de mi grupo veíamos bastante imágenes digitalizadas cuando era de manera presencial, ¿no? Pregunta, chicos, ¿no tienen dudas? ¿Todo ok? Tanto el patrón de Novar masa o el destructivo. Perfecto, perfecto. Entonces, está todo claro, ¿no? ¿Cuál era tu duda? ¿Alguna de tus compañeras habló? Creo que la que tenía duda del examen, de repente para que también sea provechoso para todos. ¿Cuál era tu duda? No, doctor, sino que más bien es como un reclamo, ¿no? Un Ya, reclamo. ¿cuál es el reclamo? A ver, para hacerlo también conocer al doctor Martínez, porque no se olviden que el doctor Martínez sigue siendo coordinador del curso. Si bien está un poquito delicadito ahorita de salud, estoy ayudando, pero igual, a ver, ¿cuál es la duda? O reclamo, mejor dicho. Sí, es que doctor, bueno, en las preguntas, bueno, quería que se retire la gente, pero bueno, ya, este, em, es que en las 10 preguntas
O sea, era la pregunta, era la foto y eran varias oraciones. Entonces no habían ninguna instrucción de marca verdadero, marca falso, marca las dos. Entonces, la verdad yo no Claro, justamente estuve ahí, tan para que atenta. ustedes se familiaricen, puede ser solamente una respuesta, puede ser solamente una respuesta, puede ser dos hasta tres, ¿ah? Que pueden ser verdaderas, ¿no? Pero ustedes tienen que relacionarlo con lo que observan en la imagen. No son difíciles las preguntas, veo que muchos alumnos han sacado buena nota, hasta 20 sí he visto, ¿no? 18, 19, pero puede ser que sea una respuesta o puede ser una, dos, generalmente más de tres no pasa, ¿no? Más de tres preguntas no pasa, ¿no? Hay como dice Nicole, dos, ¿no? Pero cuatro, cinco, no, no puede, o sea, generalmente siempre hay falsas, ¿no? Yo no he entrado al examen, te soy bien sincero, ¿no? No tuve tiempo, pero el año pasado, por ejemplo, que hicimos el examen con el doctor, máximo hicimos hasta tres en alguna, una o dos preguntas, pero generalmente eran dos, ¿no? Dos. Ujú. Pero es que usualmente en todos los virtuales hasta ahora siempre había una indicación. A mí se lo hicieron Claro, como de una repente hora, ya 2 horas. de todas maneras le vamos a, muy Y es que buena yo no estaba observación pendiente de para, WhatsApp, la verdad, yo estaba estudiando, doctor, y la verdad no de estas indicaciones y bueno, ¿no? sí, sí, pero No igual le voy a respondí decir como debe al, ser. al doctor Martínez para que para el siguiente examen ponga, como tú dices, las instrucciones, ¿no? No te preocupes. Está bien, doctor. Bien, chicos, entonces si no tienen más preguntas, pues nos vemos hasta el próximo jueves, que ya empezamos otro capítulo que es bien bonito. Ahí vamos a cambiar ya de técnicas de imagen, no olvidarse que las dos técnicas que hemos visto en sistema respiratorio, pues la radiografía simple, ¿no? Y de tórax y la tomografía computada, ¿no? Pero ya en cardíaco vamos a ver dos técnicas que son fundamentales, ¿no? La ecocardiografía, que es una técnica ampliamente disponible el día de hoy, ¿no? Eh, Cómoda también, ha disminuido bastante su precio. Y la otra técnica, aunque no hay en las diapositivas, ¿no? Pero siempre lo menciono, es la perfusión miocárdica, ¿no? Técnica de medicina nuclear. Por ahí también está cerca la tomografía computada, ¿no? Miren, la tomografía computada la vamos a ver siempre, por eso que siempre familiaricen con la tomografía, ¿no? Su terminología, porque esa técnica ustedes lo van a ver siempre, lo van a ver, ¿no? Es una técnica que la OMS lo ha pronosticado, o sea, hasta el 2035 que va a mantenerse ahí, ¿no? Ni va a subir ni va a bajar su utilidad, por eso merecidamente le dieron el premio Nobel a Hans, ¿no? Y chicos, entonces nos vemos hasta el próximo miércoles. Voy a detener la grabación